Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña el licenciado Arturo Barba Navarrete, él es director de divulgación y fomento a la cultura científica y tecnológica de la CECITI, es decir, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Arturo, bienvenido. Muchas gracias. Siempre recibirte. Igualmente. Y además con una excelente noticia digna de presumir a nivel mundial. Así es, Alejandro. ¿Qué se llevó el Museo Móvil Interactivo? Sí, fíjate que bueno, esta distinción nos honra, nos distingue y nos entusiasma para continuar con nuestro trabajo de divulgación con el Museo Móvil, que está recorriendo la ciudad y que ha sido visitado por más de 100,000 capitalinos. Entonces, bueno, este es el principal reconocimiento, ¿no? El de la gente, pero a nivel internacional el museo se hizo acreedor al premio Roy L. Schiffer Esch Award, que es un reconocimiento que entrega la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología, que reúne a más de 660 museos de ciencia de todo el mundo, de 55 países, y nosotros nos hicimos ganadores de este premio, que es por la experiencia que le ofrecemos a los visitantes. Este es un reconocimiento poco común en América Latina. Es la segunda vez que se distingue a un museo en América Latina en más de 10 años que se ha entregado este premio. Y bueno, esto nos honra y nos indica que el trabajo que estamos realizando, pues algo tiene a su favor. Y los invitamos a todos quienes nos ven, que nos escuchan, a que nos visiten, es gratuito. Es un esfuerzo de la Ciudad de México por llevar la cultura científica a la gente, en especial en los niños y jóvenes. Desde luego, Arturo, entre las razones que habrán dado quienes otorgaron el premio y las que con toda humildad ustedes reconocen, ¿cuáles son las razones que llevan a distinguir el Museo Interactivo Móvil que no tiene otro espacio? Mira, este museo se entrega en la categoría de experiencia que se ofrece a los visitantes. Esa es la categoría. Y esto nos reconoce porque desde que entra una persona a nuestro museo queda atrapado. ¿Sí? No tiene otra opción más que dedicarse a ver lo que hay en su interior. Y la gran ventaja es que está hecho con las más modernas tecnologías multimedia, con pantallas multitouch. Todas las exhibiciones, la gente puede interactuar con esas pantallas. Y eso lo puede hacer cualquier persona, desde un niño de 3 años hasta ya los adultos que utilizan los teléfonos inteligentes, las computadoras. Y eso nos ha facilitado mucho el poder llevar el conocimiento científico especializado, que es muy complejo, en términos accesibles y sencillos para que la gente lo pueda entender y se dé cuenta de la importancia y las implicaciones que tiene el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico y la innovación en nuestro país y por supuesto en nuestra ciudad. Estamos en la ciudad con mayor desarrollo tecnológico y científico de México y una de las de mayor desarrollo científico y tecnológico en América Latina. Por eso el tener un museo de muy alta calidad que está recorriendo la Ciudad de México, ofreciendo esta información científica y tecnológica a toda la gente, la verdad es que ha sido un proyecto de muy alto impacto, que esperemos que siga su recorrido por toda la ciudad y que reciba y que continúe recibiendo los apoyos necesarios para que se continúe recorriendo la ciudad. Hemos tenido el apoyo de dependencias, ¿sí?, de delegaciones. Por ejemplo, apenas ayer nos movimos del Deportivo Plan Sexenal y ahora estamos en la Plaza 23 de Mayo, que está ahí a un lado de Santo Domingo, en el centro histórico. Entonces ahí nos apoya Seguridad Pública, siempre nos apoyan con patrullas escoltando el museo. El museo es muy grande, claro, es un tráiler muy grande, de grandes dimensiones, que se expande por ambos lados y dentro está el museo, y además llevamos una pequeña feria científica alrededor del museo y nuestros visitantes se pueden divertir durante 1 hora, hora y media, y esto es justamente lo que se está reconociendo, ¿no? Toda esta labor que le brindamos a todos nuestros visitantes. Arturo, se nos agota el tiempo, pero reflexión última, ¿qué se dibuja a partir de ahora para este museo que seguramente tiene un aliciente para seguir recorriendo las calles, para seguir creciendo, para seguir conquistando nuevos públicos? Sobre todo, llegar a los lugares a los que no hemos llegado, llegar a públicos que no acceden tan fácilmente a este tipo de información, este tipo de espectáculos. Nosotros queremos llevarle la ciencia como una parte de divertimento, pero también como información útil que les puede ayudar para tomar mejores decisiones a lo largo de su vida. Entonces,
Queremos llegar a todos ellos, acudan, es totalmente gratuito y no se van a arrepentir. Lleven a sus familiares, a sus hermanos, a sus hijos, a sus amigos. Arturo, muchísimas gracias por traernos esta Alejandro, invitación y de verdad muchas felicidades por este gran esfuerzo muchas y gracias. lo que implica este reconocimiento. Muchas gracias. Al Encantado. contrario.